continuación, el doctor Gino Limongi se va a referir al tratamiento de los cocos gram positivos multiresistentes. ¿Qué hay de nuevo? Bueno, Gino es médico intensivista, médico infectólogo, se desempeña actualmente como coordinador en la unidad de cuidado intensivo polivalente de la Asociación Española aquí en Montevideo, Uruguay, y es médico infectólogo también dedicado a las infecciones osteoarticulares. Dos situaciones en las cuales eventualmente los cocos gram positivos nos dan algunas dificultades de tratamiento. Así que le agradezco mucho a Gino. Adelante con la presentación. Bueno, buenos días a todos. Mucho agradecimiento al comité organizador y al doctor Albornoz por la invitación a participar en esta mesa. En primer lugar, bueno, vamos a ocuparnos de los cocos gram positivos y qué problemas tenemos con su multiresistencia y qué opciones tenemos de tratamiento. Para hablar de los cocos gram positivos que nos generan este tipo de problemas, vamos a centrarnos en Staphylococcus aureus meticilino sensible, Staphylococcus aureus meticilino resistente, Enterococcus fecalis, Enterococcus faecio. Decir que la incidencia es alta, si hablamos de Staphylococcus aureus, la incidencia es alta, 20 a 30 episodios por 100.000 habitantes, tiene una mortalidad de 15 a 50%. En un estudio retrospectivo sobre 1.470 bacteriemias se encontró que es el primer microorganismo que se encuentra en las bacteriemias, seguido en un 28%, seguido de Escherichia coli coagulasa negativo, y que el otro problema que presenta es que la bacteriemia persistente tiene una incidencia elevada que puede llegar hasta el 40%. O sea que es frecuente, tiene alta mortalidad y tiene bacteriemia persistente, que son hechos que vamos a ver que son muy importantes. La mortalidad ha disminuido a lo largo de las décadas con el desarrollo de antibióticos, de mejor soporte de las funciones vitales, etcétera, etcétera, pero se mantiene elevada, en el entorno del 20%, al 13%, 20% para todas las causas de muerte por infección y 13% cuando está relacionada directamente a la infección según este estudio sobre 1994 pacientes. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para la mortalidad? Bueno, los factores de riesgo dependen en alguna medida dependen del huésped, como la edad, el estado inmunitario, las condiciones socioeconómicas, la presencia de comorbilidades. Fíjense el impacto importante que tiene la edad sobre la mortalidad en la bacteriemia Staphylococcus. Otro punto es la interacción entre el huésped y el patógeno. La interacción entre el huésped y el patógeno es muy importante y sobre todo considerando el foco de origen de la bacteriemia. No es lo mismo una bacteriemia de foco desconocido con una mortalidad del 50% a una bacteriemia de foco osteoarticular con una mortalidad del 12%, o una bacteriemia de origen en infección intraabdominal con un 25%, o una bacteriemia de origen de pulmón del 65%. O sea que el foco tiene un lugar relevante en la severidad de la infección del paciente y eso nos permite considerar o pensar en bacteriemias de bajo riesgo, que son las vinculadas a catéter venoso cuando se puede retirar el mismo, foco urinario, otorrinolaringológico, ginecológico, las de riesgo intermedio, osteoarticular, pasteroblanda, foco desconocido, o las de alto riesgo como focos endovasculares persistentes, pulmón, intraabdominal, sistema nervioso central. Pero también hay factores que dependen del paciente, dependen de la interacción y dependen también del microorganismo en sí mismo. Es conocida la mayor mortalidad de Staphylometis en relación al Metis. Es conocida la asociación de fallos terapéuticos cuando la SIM para vancomicina es mayor de 2, aún en los meticilinios sensibles. Es conocida la asociación de fallos terapéuticos y mortalidad con la resistencia a vancomicina. También existen factores vinculados a la presencia de exotoxinas que actúan como superantígenos desencadenando una respuesta inflamatoria sistémica desmedida. Y también el tipo de clonas que están en juego tiene que ver con la virulencia y la mortalidad. Este estudio, muy interesante,
que recogió 21 años de evolución de las bacteriemias, desde el 1995 a 2014, 2.423 bacteriemias. Fíjese que lo que encontraron a lo largo del tiempo fue que hubieron modificaciones, sí, en la población, más diabéticos, cáncer, trasplantados, artritis sometidas a nuevos tratamientos con drogas inmunosupresoras, mayor uso de desfibriladores, de prótesis valvulares, vasculares, artroplastia, más episodios de bacteriemias vinculadas a cuidados de la salud que en los últimos años que en los primeros, y modificaciones de las cepas circulantes que tenían que ver con virulencia. Esto se ve en este estudio donde se muestra lo que recién acabo de señalar. Hay mayor incidencia de esos factores que yo estaba señalando. Y si vamos a acá, en esta diapositiva vemos sobre lo que estábamos analizando cómo la presencia de cepas con patrones de virulencia diferentes están asociados a mayores complicaciones, bacteriemia persistente, complicaciones metastásicas, abscesos, embolias sépticas. Entonces, los factores tienen que ver también con el tipo de cepa que se ha ido seleccionando a lo largo de las décadas. Y otro aspecto que tiene que ver con la bacteriemia es la bacteriemia persistente. Ha tenido varias definiciones, no vamos a revisar todas las definiciones de a partir de qué número de días es una bacteriemia persistente. Pero el hecho es que la bacteriemia persistente aumenta la mortalidad a los 30 días, a los 90 días, la mortalidad hospitalaria y se asocia a la presencia de nuevos focos. Y una cosa muy importante a destacar es esto que está acá. Entre el primero y el segundo día aumenta el doble la mortalidad con la bacteriemia persistente. O sea que acá tenemos un problema claro para detectar la bacteriemia persistente, detectarla y tratarla enérgicamente. La bacteriemia persistente se asocia a mayor mortalidad, complicaciones. ¿Y qué podemos hacer para detectarla precozmente o mitigar sus consecuencias si no la podemos identificar? Para eso tenemos y disponemos y hacemos los cultivos de brecha o los cultivos de control a las 48 horas, se pueden adelantar 24. Pero los resultados los tenemos tarde porque los vamos a tener al tercer día. O sea, cuando nosotros tengamos la evidencia de que tiene una bacteriemia persistente precoz, digamos, a las 48 horas, ya va a ser tarde para el objetivo que tenemos de mitigar las consecuencias. Entonces, ¿qué otras cosas disponemos? Bueno, el PET nos aporta en el hallazgo de imágenes compatibles con abscesos que está presente en el 73% de los pacientes con sospecha de bacteriemia, de los cuales en el 71% de ellos no había sospecha clínica de una colección, y en el 64% se encontró además más de un foco. O sea, sin duda las imágenes y el PET tienen un lugar en la bacteriemia estafilo, pero no nos soluciona el problema de la detección precoz de la bacteriemia. La detección precoz de la bacteriemia puede venir por algunos caminos en desarrollo y con otros que ya están empezando a aparecer claras evidencias. Este estudio, o por lo menos evidencias, este estudio retrospectivo de 84 episodios de bacteriemia entre 2019 y 2014 ve que el tiempo de positivización de los hemocultivos en la mayoría de los casos oscila entre las 20 y 30 horas, ¿no? Pero si nosotros vemos acá, el tiempo de positivización precoz o tardía se asocia con mayor endocarditis, con mayor incidencia de infecciones del sistema nervioso central, con mayor requerimiento de agentes vasopresores, con mayor requerimiento de ventilación mecánica y con mayor mortalidad. O sea, el tiempo de positivización precoz, rápido, el rápido crecimiento que implica una carga bacteriana muy alta, se asocia con todos estos efectos deleterios. Ese tiempo de positivización, como lo vemos acá, es un factor independiente asociado a mortalidad. El tiempo de positivización se asocia con la mortalidad. Y el tiempo de positivización en ese estudio
estableció un punto de corte de 17 horas y para ese punto de corte le da una sensibilidad y sensibilidad del 61% y especificidad del 91%. Este otro estudio multicéntrico de prospectivo de 587 pacientes entre 2019 y 2011 estaba destinado a ver el tiempo de positividad rápido como un predictor de endocarditis infecciosa. Encontró, independientemente de los aspectos de la endocarditis, que no nos vamos a centrar en eso, que la mortalidad es mayor con un tiempo de positivización menor de 13,7, digamos 14 horas. O sea que la mortalidad aumenta cuando el tiempo de positivización es menor de 14 horas. O sea que ahí podríamos tener un camino para empezar a detectar bacteriemias precoces. ¿Y cómo tratamos? ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos los antiestafilocóxicos que todos conocemos, que no voy a repetir esa lista, vamos a hablar un poquito de alguno de ellos, no de todos. Pero aquí están los antiestafilococos que disponemos. Son las herramientas que tenemos que saber utilizarlas adecuadamente, cuándo utilizar la monoterapia, qué lugar tiene la terapia combinada. La monoterapia. ¿Es posible la monoterapia? Y bueno, la monoterapia es posible, sí, cuando la severidad es moderada, cuando tiene un catéter venoso que se lo hemos retirado, cuando tiene un absceso que se lo hemos drenado. En esos casos, sin duda, la monoterapia es efectiva. Y la biterapia, ¿es necesaria la combinación siempre en las infecciones severas? ¿Cuáles son las combinaciones posibles? ¿Qué fármacos podemos utilizar? En realidad, nosotros para el estafilometr, las drogas aprobadas son vancomicina y daptomicina. La daptomicina es superior a la vanco, nosotros no disponemos de daptomicina, pero es una droga que sin duda para las bacteriemias de pacientes graves, no en neumonía, sería la droga de elección para los pacientes graves con bacteriemia estafilo, meticilino resistente y sin neumonía. La otra droga que disponemos es la vancomicina. La vancomicina, vieja conocida nuestra, pobre actividad bactericida, mala penetración en los tejidos, frecuentes fallos terapéuticos y bacteriemia persistente hasta el 7º día en un porcentaje elevado de casos. Pero es lo que tenemos y es lo que tenemos que aprender a usar y usarla bien. Por ahora, mientras no tengamos otra cosa, tenemos que aprender a utilizar bien. Para esto tenemos las guías de tratamiento del estafilometr con vancomicina recientes del 2019. En esas guías se vuelve a insistir o se insiste en el parámetro PKPD de área bajo la curva sobre la SIM entre 400 y 600. Y quiero recalcar que esto no lo establecen como un valor teórico e imaginario. Hasta este momento se asumía que con un nivel de 15 a 20 miligramos por ciento de valle estábamos dentro de esos rangos y que si la SIM era de 1 se alcanzaba el área bajo la curva. Ahora lo que se propone es calcular realmente el área bajo la curva. Y esto se puede hacer mediante un cálculo muy sencillo, que es tomar hemocultivos 1 hora después de terminada la administración de la dosis, o sea, inmediatamente después de la primera dosis, y 1 hora antes de la dosis siguiente. Entre esas dos dosis hay un software que es muy accesible en Internet, que está en las guías Ánfora, en donde uno pone esos dos valores, pone el peso del paciente y te da el área bajo la curva. O sea que eso es un mecanismo muy rápido, muy fácil y que nos permite saber que estamos dosificando adecuadamente la vancomicina. Monitorizar, pero ¿eso elimina la monitorización de los niveles? No, seguimos necesitando monitorizar los niveles, sobre todo por el riesgo de toxicidad. No olvidar la dosis carga, 25 a 35 miligramos kilo, es la dosis carga sin pasar de los 3 gramos y considerando los niveles máximos de dosis carga en pacientes con hiperfiltración, como ya fue señalado en la conferencia anterior, los pacientes que están con fallos multiorgánicos, que están inflamados, tiene una hiperfiltración glomerular con crines de creatinina mayores de 130 y hay que ajustar la dosis por lo menos al máximo de la carga.
Lo mismo ocurre con la obesidad. Y en estas guías, digo de paso, no hay ningún consenso ni ninguna sugerencia respecto a hacer la infusión continua o intermitente. La terapia combinada tiene un fundamento claro farmacológico. Los antibióticos que se usan actúan a distintos niveles de la lisis bacteriana. También hay un importante cuerpo de evidencias experimentales e in vitro de asociaciones sinérgicas. Pero los datos que tenemos in vivo, realmente los ensayos clínicos son muy pocos y es poco lo que podemos avanzar en esto. La asociación de un antibiótico, de un tratamiento estándar, ya sea vancomicina o un beta-lactámico en el caso de Staphylometriaceae, con rifampicina, no mostró ninguna evidencia de que la asociación de vancomicina provea ningún aporte ninguna reducción en la mortalidad en la bacteriemia por estafilo. Se utilizaron 758, involucraron 758 pacientes, 370 con rifa, 388 con placebo. Pero eso no quiere decir tampoco, no es una droga para la bacteriemia y eso lo tenemos que tener claro, pero eso no quiere decir tampoco que la rifampicina sirva solamente para teñir la orina. Es claro que la vancomicina selecciona mutantes resistentes cuando hay cargas bacterianas mayores de 10 a la 6. Por lo tanto, no está indicado su uso en esta situación. Pero una vez disminuida la carga bacteriana, la rifampicina actúa en pH ácido, por lo tanto actúa en abscesos, actúa sobre los microorganismos de crecimiento lento, sobre las bacterias intracelulares, sobre las bacterias planctónicas presentes en el biofilm, y está indicada para, una vez reducida la carga bacteriana y drenada las colecciones, fundamentales condiciones, cuando hay material protésico, formador de biofilm o variantes de pequeña colonia. Cuando utilizamos la vancomicina tenemos que tener en cuenta que reduce los niveles terapéuticos de trimetoprim, sulfametoxazol, linezolid, clindamicina y moxifloxacina, con las quinolonas. Se destaca la indicación que es cuando hay prótesis o variantes de pequeña colonia. ¿Y qué hay de la asociación de daptomicina sola, de la comparación de daptomicina sola o asociada con fofo? Este estudio de 155 pacientes, 81 en monoterapia, 74 en terapia combinada, mostró que no hay diferencias en la mortalidad, no hay diferencias en los fallos terapéuticos, no hay diferencias en los fallos clínicos, pero sí hay diferencia en los fallos microbiológicos. Hay un 12% menos o más de fallos microbiológicos con daptomicina solo. ¿Y qué hay de la asociación de beta-lactámicos o daptomicina o vancomicina con beta-lactámicos? Hay sinergia en vivo, hay sinergia in vivo demostrada, hay aumento de la afinidad de los beta-lactámicos por la PBP frente a la exposición de daptomicina y vancomicina, como que la exposición a daptomicina y vancomicina resensibilizan o permiten el uso de beta-lactámicos en las infecciones por Staphylometriaceae. Este estudio que comparó también banco o dapto en monoterapia o asociado a un beta-lactámico, que en este caso era la cloxisacilina, vale la pena destacar ese aspecto. Tampoco mostró diferencias en la mortalidad, no mostró diferencias relevantes, pero hay dos cosas que hay que señalar. La primera es que la bacteriemia al quinto día, la bacteriemia persistente al quinto día fue menor. No alcanzó los niveles de significación, pero fue menor. Y otro aspecto es que hubo que suspender este ensayo por mayor fallo renal. Entonces quedó inconcluso y no quedó claro, en definitiva, esa disminución de la bacteriemia persistente al quinto día que se estaba observando. Los autores obviamente concluyen que no modifica los outcomes que se habían fijado como
como objetivos y que no está indicada en definitiva la asociación. Pero vamos a ver un poco más de esto. Este es un estudio, es un metaanálisis que utilizó 3 estudios randomizados y 2 estudios retrospectivos y que involucró 2.594 pacientes. Utilizaron también banco y dapto asociado a un beta-lactámico. Pero en este caso no era la cloxacilina, en este caso era una cefalosporina. La mayoría era cefazolina, algunas ceftarolina. ¿Qué encontraron? Que reduce el riesgo de fallo clínico, reduce la bacteriemia recurrente, reduce la bacteriemia persistente, reduce la duración de la bacteriemia. No hay diferencias significativas en cuanto a la mortalidad y tampoco la toxicidad. En el subgrupo analizado de dapto con el beta-lactámico sí se ve una reducción en la mortalidad. Y estos datos parecen ser bastante importantes porque nos están hablando de que la asociación de daptomicina o vancomicina con un beta-lactámico puede tener beneficios. El primer estudio, hay una mejoría en los outcomes microbiológicos y en la duración de la bacteriemia. Puede que el fracaso en los outcomes primarios de mortalidad sea debido al uso de penicilinas antiestafilocóxicas más que a la cefalosporina. Un estudio de más de 1.000 bacteriemias Staphylometies en la que se trató algunas con penicilina antiestafilocóxica y otras con cefazolina mostró claramente un aumento de la nefrotoxicidad en el grupo con penicilinas antiestafilocóxicas. De manera que esa podría ser y abrir una ventana a más investigaciones a este tipo de combinación cuando estamos hablando de asociación con beta-lactámicos en Staphylometies para daptomicina, para asociar con dapto o vancomicina. ¿Y qué lugar tiene el linezolid? Bueno, el linezolid no es superior a la vancomicina, tiene una indicación en la neumonía, en la meningitis, en las infecciones de partes blandas, pero no muestra diferencias relevantes con respecto a la vancomicina. ¿Y qué pasa con el trimetoprim sulfamethoxazol? Una droga muy conocida por nosotros, muy usada y muy descuidada por la literatura. Este estudio de Israel, retrospectivo, de casos y control de entre 2010 y 2015, encontró o investigó 42 pacientes tratados con trimetoprim sulfamethoxazol y los comparó con 30 pacientes tratados con vancomicina en neumonias por Staphylometies. Y que encontró que la mortalidad de los 30 días es francamente menor y que el fallo clínico también. Y recomienda el uso de trimetoprim sulfamethoxazol como un tratamiento superior al de la vancomicina en la neumonía por estafilococo meticinino resistente. Pero ¿qué pasa con el trimetoprim sulfamethoxazol? No hay estudios randomizados, no hay ensayos clínicos, cero ensayo clínico. Pero es una droga que a nosotros lo vemos empíricamente que nos da resultados, la usamos habitualmente y tenemos el apoyo del estudio israelí ese que recién señalé. Y hay que asociar, y todo esto era para METIR, pero hay que asociar también en METIS daptomicina más beta-lactámico frente a beta-lactámico más un placebo. Fueron 104 pacientes, 53 y 51 en cada rama. La conclusión es que entre los pacientes con bacteriemia por METIS, la administración adjunta de daptomicina, el tratamiento estándar, no acorta la duración de la bacteriemia y no debe ser considerada de rutina. Este estudio también tiene, las conclusiones son muy claras, pero este estudio, si uno lo analiza en detalle, también tiene algunas ventanas, digamos, que nos permiten seguir explorando en la posibilidad de una terapia combinada. Por ejemplo, los pacientes que murieron en el grupo que se usó daptomicina
murieron menos pacientes de causa puramente debida estrictamente a la infección. Murieron más por otras causas que más debido a la infección, y en algunos casos de esas muertes había neumonias, lo que se sabe que la daptomicina no es eficiente para las neumonias. Entonces, ¿cuándo considerar el tratamiento combinado en estafilometíese? Hay que considerar que cuando hay una carga bacteriana muy alta, las cefalosporinas aumentan su concentración, la SIM aumenta para la cefalosporina y por lo tanto el efecto inóculo tiene una relevancia importante. Hay que considerar qué foco estamos tratando, la penetración que tiene, si hay abscesos, si están drenados, si la SIM para banco es mayor de 1, en este caso siempre hay mayor riesgo de fallos terapéuticos. Nosotros no tenemos dato para asociar, que la deberíamos asociar en estos casos. ¿Y qué asociamos? Y bueno, podemos asociar gentamicina, fofomicina, trimetoprim, sulfametosazol. Veremos el foco, veremos alguna serie de aspectos que en este momento sería difícil considerarlos en su conjunto, pero que bueno, se puede considerar la asociación con alguno de estos fármacos en alguna de esas situaciones. Cuando hay biofilm y se redujo la carga bacteriana y no hay colecciones, está claro que hay que asociar rifampicina. Y unas palabras del enterococo, que es la tercera causa de endocarditis después de estrepto y estafilo, que es la segunda causa de infecciones intrahospitalarias por coco gran positivo después de estafilo, que la mayoría está representado por el fecalis y fecium, y que en la actualidad el fecium está ocupando más del 80% de los aislamientos en los hospitales de Estados Unidos, y esto coincide con la diseminación de cepas de enterococo banco resistente. Dos palabras, el enterococo coloniza el tracto gastrointestinal y lo coloniza favorecido por la reducción de la flora de gram negativos y anaerobios forzada por el tratamiento antibiótico. O sea que acá tenemos un factor sobre lo cual nosotros podemos pensar y actuar. La diseminación de las cepas en el ambiente hospitalario aumenta las emisiones de ACTI, prolonga la estadía, prolonga los costos. Y en el caso del enterococo banco resistente, aumenta 2,5 veces la mortalidad con respecto al banco sensible. El enterococo fecalis es sensible normalmente a beta-lactámicos, penicilina, ampicilina, piperacilina e imipenem. Es tolerante a la acción de estos antibióticos, por lo cual tradicionalmente el tratamiento se realiza con dosis altas de beta-lactámicos, porque tienen menos afinidad por las PBP, y a tratamiento combinado con drogas que actúan a nivel de los ribosomas, como son los aminoglucósidos. Ese es el tratamiento que siempre fue el tratamiento estándar. Últimamente se ha desarrollado y se ha incrementado la resistencia de alto nivel a los aminoglucósidos, lo cual los inhabilita para la terapia combinada, y esto, junto a la nefrotoxicidad, ha llevado a explorar nuevas opciones terapéuticas de combinación. En este sentido, cobra un lugar destacado la ampicilina asociada a la ceftriaxona. Entonces, el tratamiento de enterococo fecalis, ampicilina o peni o ampi asociado a un aminoglucósido, preferentemente gentamicina, en presencia de resistencia de alto nivel, penicilina más ceftriaxona, o aún sin resistencia de alto nivel, puede ser una opción de inicio, como lo muestra este estudio observacional no randomizado de 256 pacientes, que mostró que era exactamente igual el uso de ampicilina más ceftriaxona con respecto a ampigenta. ¿Qué pasa si hay resistencia a los beta-lactámicos? Hay dos tipos de resistencia. Una muy poco frecuente, que es por beta-lactamasa, y se podría usar ampicilina sulbactam, pero esto es raro. Lo habitual es la resistencia por mutaciones en las PBP5, y en este caso hay que utilizar vancomicina. Si hay resistencia a vancomicina, ¿qué opciones tenemos? Tenemos dos opciones, linezolid o daptomicina. Este estudio entre 2004 y retrospectivo 2004-2014, 319 con linezolid, 325 con daptomicina, mostró que los tratados con linezolid tienen significativamente más fallo de tratamiento y más mortalidad. Por lo tanto, el uso de daptomicina sería de elección
si dispusiéramos de él. Pero en nuestro caso, Linezolid. Enterococcus faecium, 2 palabras, es resistente a penicilina, aminoglucósidos y frecuentemente a banco. El tratamiento de elección es la daptomicina. La combinación con beta-lactámicos, sobre todo ceftaroline, ha sido el más ensayado, permite potenciar el tratamiento y revertir la resistencia a daptomicina, que es un fenómeno que la estamos viendo con creciente frecuencia. Y en los casos de enterococo banco R con el gen BAM-B, se recomienda el uso de teicoplanina asociada a gentamicina. ¿Cuándo usar Linezolid? En nuestro caso, lamentablemente, siempre porque no tenemos dapto, pero de disponerla sería cuando la SIM es mayor de 4 microgramos por mililitro. Última diapo, la tige. La tige es un antibiótico, la tigeciclina, que se distribuye bien por los tejidos y que no tiene buenos niveles plasmáticos. Presenta sinergia con rifampicina, doxiciclina y aminoglucósidos. Se puede también asociar con daptomicina y es claramente una opción en las infecciones intraabdominales y de piel y partes blandas, no así en las bacteriémicas. Como conclusiones, necesitamos nuevos antimicrobianos para tratar Staphylococcus aureus, sin duda, acá en nuestro medio por lo menos. Hay un lugar para la terapia combinada, que son las infecciones graves con cargas bacterianas altas, pero faltan más estudios, sin duda que faltan más estudios. Esas ventanas que yo hablaba de todos aquellos lugares en donde no se vio una mejoría, reducción en la mortalidad, pero sí que hay ventanas que nos permiten seguir explorando para tratar de demostrar si la biterapia es más efectiva que la monoterapia. Se necesitan estudios sobre trimethoprim, sulfamethoxazol. Nosotros no hay estudios randomizados que nos permitan utilizarlo con más fundamento, pero ante la opción de vancomicina, trimethoprim, nosotros lo seguimos usando. Como decía, hay lugar para las terapias combinadas. Probablemente la asociación de dapto y cefalosporina, cestarolina o cefazolina sea una opción en Staphylometis R, eventualmente en Staphylometis S y en enterococo banco resistente, como vimos. Optimizar el uso de la vancomicina es fundamental, como ya lo analizamos. Y si yo tendría que quedar con un mensaje, por lo menos con una imagen final de cuál es una herramienta fundamental para las infecciones intrahospitalarias por estafilo y enterococo. Antes de decir que la asociación con fosfomicina también en la terapia de rescate tiene su lugar. Y como decía recientemente, la mejor herramienta para las infecciones es la prevención, y en estos 2 microorganismos cobra más relevancia que en ningún otro la higiene de manos. Muchas gracias, Henry, muchas gracias al comité organizador. Buenas tardes, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias, Gino. Excelente presentación. Vamos a tener oportunidad seguramente de volver sobre alguno de esos puntos en alguno de los casos. Bien, a continuación el doctor Matteo Bassetti se va a referir